Bueno, para mí es un gusto. Saludos a todos ustedes, los compañeros, compañeras del PTC y a todos los amigos y amigas que aceptaron esta invitación. Esta es la tercera charla del ciclo de charlas en cuarentena que ha programado el Partido del Trabajo de Colombia todos los días a la misma hora. Están cordialmente invitados a seguir escuchando las próximas y las anteriores, oírlas en grabación en la página del PTC Alianza Verde. Ahí aparecen grabadas. El tema mío se llama Catástrofe Global, Rescate de lo Público y de la Solidaridad. Eh, es el tema, voy a desarrollar el tema que planteo en un artículo que salió publicado en Las Dos Orillas. Ahí está como el resumen. Vamos a, digamos, a profundizar más en algunos aspectos como para entender la catástrofe sanitaria que estamos viviendo en una perspectiva más amplia, una perspectiva global, pero sobre todo relacionada con las políticas que se han venido adoptando en los últimos 30 años y un poquito más en el mundo y que se han reforzado en este siglo. Cuando uno ve las explicaciones de la crisis, empiezan a emerger toda serie de ideas, de teorías. Ya incluso en el campo de la geopolítica se plantea la idea, lo ha planteado Chomsky, de que el virus fue inducido desde Estados Unidos para frenar el avance de China en el plano económico y comercial. Y bueno, él tiene toda su argumentación sobre eso, de cómo en unos juegos deportivos que hubo en Wuhan, llegaron soldados que habían estado en prácticas de experimentación, con los que han experimentado el tema de un virus similar y todo lo demás. Bueno, ese no es mi objetivo ahora, centrarme en eso. Digo que todo es posible porque en este mundo, desde que existe la guerra biológica y todo esto, todo es posible, pero no me voy a meter en eso. Del otro lado está, digamos, la extrema derecha y la postura de Trump, que insiste en llamar el virus chino, y ha sacado la teoría de que son los chinos los que crearon para fregar al resto del mundo y bueno, avanzar sus intereses. Aparte de eso, hay todo tipo de explicaciones, las más diversas. El último número de la Bagatela, que debe estar circulando por ahí, que está por supuesto, en la página, aparecen varios artículos sobre el tema. Yo los llamo, antes de arrancar con mi tema, a que leamos varios de estos artículos. Está la declaración del PTC sobre la crisis y lo que hay que hacer, un artículo de fondo de Marcelo Torres sobre el mismo tema, y bueno, muchos otros. Esta crisis sanitaria irrumpió de una manera, digamos, inesperada para todos, o para casi todos, porque más adelante nos vamos a referir a esto también, y pues era posible preverla, por lo menos los científicos lo preveían. Este siglo, lo que va del siglo, los 20 años que llevamos, ya ha habido 3 pandemias, pero todas las vimos como de manera lejana. Es decir, en África, sobre todo en África, y para nosotros era muy lejana. De vez en cuando emergían, y la H1N1 en el 2009 finalmente también, pues fue claro que fue una pandemia, pero se vio, o por lo menos fue declarado pandemia, pero se vio que hubo una manipulación en cuanto a para vender más y todo lo demás. Entonces, como que esta crisis nos quedó por sorpresa. Estábamos metidos en otro tipo de temas y otro tipo de prioridades. Pues, caso Colombia, por supuesto, y en otros países de América Latina estamos en la pelea, los objetivos del paro el 25 de noviembre y todo lo demás. Pero ya mirándolo a nivel más global, acaba de pasar el tema del cambio climático, la crisis climática, el incendio del Amazonas, el incendio de Australia, que todavía no se ha apagado del todo, pero bueno, pero fue lo que nos llamó más la atención. Entonces nos viene como en un momento, digámoslo así, inesperado. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer yo? En primer lugar, vamos a poner el contexto de esa crisis
de manera pues un poco más preciso. En el segundo vamos a hablar ya los datos y digamos, los determinantes de esa crisis. Y el tercero, muy brevemente, porque eso ya han hablado otros compañeros, sobre todo ayer Fabio, en el tema de los trabajadores, pero también viene una ya más en el plano más de eh, digamos, más científico de la salud pública y demás de las políticas que se adoptan en estos días, que es el caso de Colombia. Entonces empecemos por ese contexto global. ¿En qué momento estamos cuando cuando se declara la pandemia? Lo primero que tendríamos que decir es que hay una agudización de la disputa comercial entre las potencias, en especial entre Estados Unidos y China, aunque no solamente Estados Unidos y China. También hay contradicciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, entre Estados Unidos y Rusia y todo lo demás. Y esto tiene que ver con la perspectiva de una crisis económica global. Pascual La Mezquita hace 2 días habló precisamente de eso, como la pandemia viene de alguna manera a desatar la crisis, pero que de hecho ya no causa la crisis, sino que la crisis ya venía. Y en esto yo quiero, digamos, brevemente referirme a que desde comienzos de siglo la disputa ha sido muy intensa entre la economía estadounidense y la economía china. Y China ha logrado de alguna manera unos avances importantes. Y no solamente China, está el tema de los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, 5 países que tienen una importancia, digamos, económica, más o menos el 30% de la economía mundial, y que le han disputado sitios en la economía mundial muy importantes y prioridades definitivas a la economía de Estados Unidos. Entonces, cuando viene la crisis del año 2008, este sería el segundo factor, estos BRICS adoptan una postura, digamos, prioritaria, porque la crisis es en Estados Unidos y los países europeos inicialmente, luego repercute a todos los otros países. Pero entonces, ¿cómo resuelven la crisis Estados Unidos y sus aliados europeos? Le resuelven, pues en principio hay una serie de propuestas de hacer medidas keynesianas o neokeynesianas, es decir, reforzar el Estado, volver al Estado. Eso lo hacen algunos países, lo hace Estados Unidos con Obama en ese momento, lo hace Alemania, lo hace Australia. Políticas que tienen que ver con que el Estado intervenga y redistribuya de alguna manera, devuelva, por ejemplo, el cheque o parte del cheque de impuestos, y eso reactiva la economía. Los países que más rápido lo hicieron, pues lograron, digamos, superar la crisis. Yo dije Estados Unidos, pero Estados Unidos lo hizo a media realmente. Aunque Obama lo propuso, tuvo mucha oposición en este sentido y él cedió muy fácilmente frente a eso. Pero bueno, vamos a qué es lo importante. La crisis empieza en el 2008, en el 2010 ya en una cumbre del G20, que fue en Montreal, se resuelve reforzar a como dé lugar el neoliberalismo, ¿sí? Es decir, para salvar la crisis, ya se había retornado la plata a los banqueros responsables de la crisis, y se resuelve que la crisis puede superarse a punta de más inversión extranjera, y eso implica, por supuesto, abaratar la fuerza laboral, deteriorar las condiciones de trabajo de todos y, bueno, la población en general. Y eso implica, en muy buena medida, reformas como la reforma laboral, la pensional y otras reformas, ¿no? El criterio de las reformas tributarias cada vez más marcado, que paguen los trabajadores y la clase media, y hacer exenciones a los más ricos. O sea, las reformas que hemos visto en Colombia son calcadas de la receta del Fondo Monetario Internacional y se aplican en todos los países en mayor o menor medida. Muy importante la idea de acabar con el estado de bienestar en los países donde existía. En Europa, en Estados Unidos nunca fue como en Europa, pero bueno, quitarle el presupuesto a una cuestión que ahora parece como fundamental: la seguridad social y el sistema de salud. Eso se fue dando poco a poco, en algunos momentos muy rápidamente, ¿sí? Y esto pues tiene un impacto muy fuerte sobre la condición de los trabajadores.
habría que resaltar en el caso de las mujeres, todas estas reformas para acabar con el estado de bienestar, cómo influyen de una manera notoria en bueno, el trabajo del cuidado, incrementar el trabajo del cuidado y incrementar también la doble jornada de la mujer, reduciendo cualquier posibilidad bueno, cualquier posibilidad no, pero sí disminuyendo sus posibilidades de una igualdad en el trabajo y aprovechar oportunidades en el trabajo. El otro tema relacionado tiene que ver con también con la profundización de esta reforma, la gran movilidad de capitales que por supuesto se viene dando y de la fuerza laboral. Esto no es nuevo, la fuerza laboral se viene moviendo desde hace mucho rato. Los migrantes, cuando hablamos de la migración, es migración laboral, fundamentalmente. No estamos hablando de los turistas, ¿sí? Ni estamos hablando de los grandes funcionarios y empresarios y todo lo demás, porque son parte también de eso, pero la gran movilidad se da entre los trabajadores, que le huyen a las guerras, pero también a las difíciles condiciones económicas. Y en este momento, si uno miramos año 2019-2020, están como concentrados dos focos. Primero el Mediterráneo, todo lo que entra por el sur de Europa, ¿sí? Incluido los que vienen de Asia, de la guerra en Libia, Siria, y los países africanos, por supuesto, y Centroamérica, toda esa gran migración que se está dando desde hace un poco más de un año de los países centroamericanos tratando de entrar a Estados Unidos. Esto, dicen algunos analistas, ha generado también, y viene generando desde hace rato, pues un deterioro, o viene chocando contra unas condiciones cada vez más difíciles para estas personas, y ese incentivo a la movilidad geográfica, que como les decía, cada vez más precario, también ha sido señalado como uno de los elementos clave digamos, en la transmisión de virus, de enfermedades, de condiciones de un país y del otro, y sobre todo en la medida en que esto se da en un deterioro notorio de las condiciones laborales y sociales de estos sectores. Lo que hay como de nuevo últimamente es la respuesta agresiva, digamos, de tipo fascista de los gobiernos. Trump no tiene ninguna vergüenza en encerrar a los niños en jaulas, en separar familias, bueno, todo tipo de discriminación, aparte de un lenguaje venenoso que culpa a los migrantes de todos los males del país. Viene reforzando la represión. ¿Y qué podemos decir de Europa? De estos barcos, estos navíos en el Mediterráneo, llenos de inmigrantes que se hunden porque los gobiernos no les permiten aterrizar. Y todo esto que hemos visto últimamente, absolutamente escandaloso, de tratar a los migrantes como si fueran la peor mercancía. El otro punto importante tiene que ver con el cambio climático. En esto no me meto, pero les recomiendo pues un artículo que lo menciona la relación de esto con la crisis actual. Sale en La Bagatela, que es el artículo de Fernando Guerra. Pero no me meto, pero tenemos algo como muy evidente, ¿no? Que hemos visto últimamente. Y es más, en plena época de emergencia sanitaria, tenemos emergencia con el aire, ¿sí? En Bogotá, en Medellín y en otras ciudades, el aire cada vez más contaminado, lo que complica todavía la situación por la forma como estamos produciendo, por las quemas, el tema de los hidrocarburos, el agua contaminada. Eso sí ya tiene más tiempo, no se hace nada frente a eso, el agua llena de mercurio, deteriorando las condiciones de vida y de salud de la población, y además de acceso al agua potable, escasez de agua. Ahora cuando el gobierno de Duque anuncia que va a reconectar el agua a 1 millón de personas a las que se le han cortado por no pago, puede uno darse cuenta de la dimensión de la pobreza y la miseria que hay en Colombia. Se van a cortar a la gente que por lo menos la tenía. Pero muchos municipios, la gran mayoría de los municipios, podríamos decir, ni siquiera tienen acceso al agua potable. Bueno, si lo tienen, les llega un ratico por la mañana en el día, o en la semana, un ratico por la noche, y eso en épocas de crisis
y de que tenemos que tomar medidas sanitarias, pues es gravísimo. Dice Fernando Guerra en su artículo que mencionábamos, el capitalismo desregulado arrasa con la naturaleza y la inclemente deforestación tiene pues un impacto importante en todo esto, en las condiciones de vida de las personas, ¿sí? Bueno, el otro tema importante en esta situación es cuáles son las prioridades neoliberales. Esto es un tema pues que se viene a discutir ahora, aunque no siempre se hace. En general nos centramos es como las medidas que hay que tomar frente a la crisis y cómo tomarlas. Hay un autor catalán que se llama Vincent Navarro, un médico sociólogo de izquierda muy importante, ha escrito ya como 3 artículos sobre estos, que señala en un último artículo que apareció como ayer o esta mañana, que había evidencias serias entre los científicos, se venía discutiendo que una crisis de este tamaño, una pandemia con la que estamos viviendo, era, bueno, se podía esperar, había que esperarla y había que tomar medidas frente a eso, o sea, era previsible, no nos llegó así como de sopetón, por eso decía al comienzo, nos sorprendió a todos, pero no a los que estaban enterados de cómo, digamos, del efecto de estos virus en esas condiciones. Estábamos hablando de las prioridades neoliberales cuando se cortó la charla. Les estaba diciendo que científicos de diverso tipo, pero sobre todo epidemiólogos, gente de salud pública y demás, y críticos, venían hablando de la posibilidad de una crisis enorme como consecuencia de los virus, o de un virus que causaría una pandemia. Y los gobiernos y las autoridades no solamente no oyeron, sino que hicieron exactamente lo contrario. Es más, las medidas que hicieron terminaron agravando la crisis: recorte del gasto público, privatizaciones, desregulación del mercado laboral. Se dio en el curso de los últimos 10 años, y hay datos que lo muestran, un recorte significativo en el personal de la salud. Y también, por supuesto, en el número de camas y la inversión en hospitales y todo lo demás. Fuera de eso, hay un tema bien importante del que se habla mucho, pero pareciera que no, como que no se conecta con todo esto, y es la irrupción o el incremento de las llamadas enfermedades de la desesperación, suicidios, alcoholismo, drogadicción, violencia interpersonal, en la que, digamos, que afecta a las personas que se ven afectadas a su vez por la situación, la difícil situación económica y social. Entonces, las medidas del Fondo Monetario Internacional y de los demás organismos internacionales precisamente fueron en contravía de cualquier previsión. Y bueno, en la lógica del mercado sin límites se establece también la idea de que debe sobrevivir el más fuerte, y mientras tanto, pues lo que estamos viendo, sobre todo en los últimos 10 años, estoy hablando 12 años, desde el 2008, 2010 hasta ahora, los datos muestran una concentración de riqueza sin precedentes y en medio del auge de la ideología neoliberal, ¿no? El auge en el individuo sobre el papel, el descrédito del Estado, el tema del éxito inmediato, los nuevos valores y antivalores, el dinero rápido, los tecnócratas, los llamados influencers, todo esto de la vida de los famosos y todo esto como modelo. Y lo que nos ha mostrado, por supuesto, esta pandemia es que los verdaderos héroes son el personal de salud y tanta gente que se está moviendo y haciendo esfuerzos enormes por salvar vidas humanas. No son ni los deportistas, ni los artistas, ni los actores, ni todos estos que aparecen y nos los muestran los medios como el modo de vida o el modelo al que hay que aspirar. Entonces, trabajadores de salud que además son muy mal pagos, en pésimas condiciones laborales, también como lo mostraba ayer Fabio.
Dice Navarro, el catalán que mencionaba, que para hacer frente a esa crisis que se preveía, tocaba hacer dos cosas. Primero, volver al papel del Estado y segundo, desarrollar el espíritu colaborativo entre los países, fundamentalmente en el tema de la investigación científica. Lo que hay es exactamente lo contrario, hay una competencia por las vacunas, una competencia por las medicinas, a ver quién gana más entre los laboratorios farmacéuticos, y eso se ha vuelto, digamos, un desastre en la perspectiva de la salud y de las condiciones de vida de la mayoría de la población que no tiene acceso a esas medicinas y a esos procedimientos de alto costo. El segundo punto que quería tratar es ya específicamente sobre la pandemia. Básicamente hay como dos puntos. Primero, lo que tiene que ver con la respuesta que dieron los gobiernos, y el segundo ya con el modelo neoliberal. Lo primero, en general se habla de unos países que dieron una respuesta pronta y acelerada a la crisis. Se habla de China, Japón, Corea, Taiwán y Singapur, y que lograron revertir la tendencia inicial. Algunos de esos son países pequeños y más o menos fáciles de manejar, digamos, el tema de frontera y demás. Otros son países muy grandes, pues como China, que tuvieron que hacer un gran esfuerzo en este sentido. Entonces, controlar fronteras terrestres, aéreas, hacer la cuarentena, una medida que es muy importante, que es la aplicación de pruebas masivas para detectar el virus, que no se está haciendo en Colombia todavía, ¿sí? Y el aislamiento de las personas afectadas. Así lograron frenar y revertir la crisis. Pero sobre todo una cosa muy importante, y es que los gobiernos asumieron la defensa de la salud y de la vida de sus habitantes como un objetivo prioritario, por encima de cualquier otra consideración. Y desplegaron a fondo todo el sistema estatal para responder a la emergencia sanitaria. No se trata de que sean gobiernos de corte social o inclinación socialista, ni nada de eso, sino que es que la vida de la gente es fundamental para la productividad en el trabajo, es fundamental, digamos, una enfermedad de eso, llegar al punto de la enfermedad y la pandemia genera unos daños enormes, incluso en la perspectiva de la economía. Entonces, se dedicaron a construir y dotar hospitales de inmediato. Incluso llegaron a frenar a los sectores privados muy influyentes que se oponían a esto, supeditaron lo privado a lo público. Eso es una decisión clarísima. Cuando había escasez de productos clave, intervinieron al sector privado. Eso lo han hecho en China, por supuesto, pero en todos los otros países. Confiscaron y nacionalizaron, lo hicieron de una vez y lo han hecho en épocas de crisis. Cuando escribí el libro sobre el modelo neoliberal, el ejemplo de Corea también era un ejemplo a seguir, porque el Estado resolvía exactamente qué hacer con la economía, a qué sectores apoyar, a cuáles no apoyar, y cómo supeditar el interés privado al interés público de convertir a Corea en un país industrializado. Ahora lo hicieron para afrontar la pandemia. O sea, el intervencionismo de Estado se convierte en un factor clave de desarrollo y un factor clave para el control de una emergencia tan grave como esta pandemia. Bueno, por otro lado están los países de respuesta tardía, Italia y España, en los cuales las medidas se tomaron un poco tarde y la situación sigue todavía fuera de control en lo que sabemos, y tiene, digamos, visos realmente catastróficos. Ya los dos países superaron a China en número de muertos. Y bueno, pero ¿qué pasó en estos países? En estos países tuvieron su estado de bienestar, o lo tienen, pero estos fueron desmantelados con gobiernos de extrema derecha, hicieron todo su estrago. El caso de Italia con el gobierno de Matteo Salvini, de la Liga Norte, quien gobernó el país por 2 años, hasta hace pocos meses, que él también se lució en sus prácticas bárbaras contra los inmigrantes y demás. En España empezó con lo de Zapatero, pero sobre todo más a fondo con los gobiernos del PP, del Partido Popular. O sea,
en 10 años desmantelaron desmantelaron el sistema sanitario y redujeron notoriamente la inversión en ese sector y la seguridad social que le garantiza a la gente, o que le garantizaba a la gente el acceso a la salud y la seguridad, digamos, el sueldo en caso de enfermedad o en caso de catástrofe. Entonces, claramente se puede ver eso como efecto en el tema de las condiciones cuando llega el virus y la respuesta a la crisis. Y el otro tema es el de Estados Unidos, que se lo centró, digamos, de un comienzo empezó a burlarse de eso. Ahora está hablando del virus chino. Intentó robarle la vacuna a un laboratorio de Alemania que la está trabajando, provocó que la Unión Europea saliera a respaldar al laboratorio y le invirtiera recursos a ver si encuentran rápido la vacuna. Y qué es lo que ha hecho Trump, reforzar la xenofobia y igualmente continuar con las sanciones a Irán, a Venezuela y a Cuba, en un momento en que hacer esas sanciones que de hecho afectan a la mayoría de la población y no a los gobiernos, que pues fundamentalmente a la población, continúan con eso en una época de pandemia, es absolutamente criminal. Con respecto al modelo económico y el sistema de salud, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el impacto de 4 décadas de políticas neoliberales en el mundo entero y, como decía antes, su reforzamiento después con la crisis económica global. El ajuste fiscal, la reducción de la inversión pública y social que ya mencionábamos, y tuvo un impacto o ha tenido un impacto permanente en las condiciones de vida y de salud de la población. Eh, entonces, hay datos más precisos que no se los voy a dar. Miren el artículo de Guerra nuevamente, Fernando Guerra, en donde habla de cómo se redujo en términos económicos y en términos de personal de salud la atención. Pero hay un dato que llama la atención, que él menciona la atención en salud. Hay un dato importante, él dice, en España y en Italia hay 4 médicos por cada 1000 habitantes. En Estados Unidos hay 3 médicos por cada 1000 habitantes. En Colombia hay menos de 2 médicos por cada 1000 habitantes. Eso es importante para entender y sobre todo para rebatir a los que, cuando el gobierno decía que estábamos absolutamente preparados para recibir la pandemia, eso no pasó de ser un chiste cruel. El otro punto que yo quería mencionar y que pues amerita un análisis mucho más de fondo, por supuesto que no podemos hacer aquí, tiene que ver con el acceso a los medicamentos y los procedimientos terapéuticos. Hay una organización internacional que se llama la OMC, Organización Mundial del Comercio, que fue creada en 1995 en pleno auge de la globalización neoliberal y en el tiempo transcurrido de ahí hasta ahora, es decir, 25 años, uno de los puntos cruciales de controversia ha sido una norma que es la norma de propiedad intelectual y cómo se aplica a medicamentos y procedimientos terapéuticos, y todo con el fin de proteger los derechos de los inversionistas y de los grandes laboratorios. Que decir lo que de pronto esta norma se ha conocido más por el tema de las semillas, ¿no? La prohibición de usar semillas propias y todo lo demás tiene que ver con este debate porque ellos también, una empresa como la Monsanto, Bayer Monsanto ahora, la de glifosato, tiene mucha responsabilidad en todo esto de la producción, la apropiación de las semillas. Pero para el caso de los medicamentos, ¿qué pasa? Que la industria farmacéutica logró que la OMC le consagrara 20 años de protección de la propiedad intelectual. Eso quiere decir que si alguien se inventa hoy una cura para el cáncer, ¿sí? Ese laboratorio tiene 20 años para manipular el producto, el procedimiento o lo que sea al precio que le dé la gana, porque no puede haber competencia por 20 años. A los 20 años lo pueden volver, si un remedio lo vuelven genérico y bajan un poco los costos y todo. Esto es absolutamente inmoral, como lo han señalado muchos sectores médicos, incluso la Organización Mundial de la Salud, porque ¿cómo así que se inventa un medicamento o un procedimiento y no se puede acceder a él porque por los costos y por la manipulación y de los costos por parte de estos laboratorios?
Las medicinas en Colombia, por ejemplo, tienen un costo elevadísimo. Y eso no tiene nada que ver con el procesos de producción y todo lo demás. Tiene que ver con la propiedad intelectual y con el derecho que les da la OMC. Digamos que con el TLC con Estados Unidos subió 5 años esa protección. O sea, en vez de ser 20 años, son 25 años para garantizarle a las multinacionales farmacéuticas gringas, que son hoy en día las más importantes de derecho. Entonces, bueno, pero hay otro tema muy importante. Y es que también la OMC, gracias a esa norma, amparada en esa norma, no mueve o no se mueve a inventarse, la OMC no, perdón, la empresa farmacéutica no se mueve a inventarse la cura para enfermedades que ya habían estar inventadas hace mucho rato, y vacunas, que no le preocupan porque son en general problemas de los países más pobres, ¿sí? El ébola, por ejemplo, no, en principio no los afecta, entonces ahí se sigue repitiendo periódicamente. Bueno, hay una cantidad de enfermedades que solo afectan a los más pobres. ¿En qué se especializan estos laboratorios? Esto hay muchos estudios y toda esta cosa, pero bueno, lo que puede pagar la clase media y clase media alta y las élites de los países, procesos de cirugía estética, cuestiones para adelgazar, medicina, o sea, se especializan en eso y a eso le meten todos sus recursos, y eso es una cuestión muy clara que tiene que ver con lo que está pasando con la propiedad intelectual y con la salud. Entonces ahora están, claro, se habla de como de 20 vacunas que van en curso, pero ninguna está lista. Es decir, a pesar de las predicciones, no había nada listo frente a eso. Y cuando se empezó a hablar de vacuna, yo recuerdo a finales de diciembre decían que sería costosísimo porque lo tenían X o Y laboratorios. Sobre eso no se toman ninguna medidas, un impacto más negativo de lo que es la globalización neoliberal. Bueno, y la tercera parte, ya para ir terminando, ¿cómo está Colombia frente a eso? Pienso que nos cogió la crisis en el peor de los mundos posibles. No solamente, bueno, se firmó la paz, pero no se han implementado los acuerdos. Eso quiere decir que hay zonas del país en donde no ha llegado la paz, es más, se ha activado el conflicto armado y, por supuesto, no ha llegado la ayuda del Estado que quedó acordada, por lo menos en el punto 1 del acuerdo, el tema de las tierras y apoyo a los campesinos para que vuelvan. Todo va muy lentamente. El Estado, que históricamente ha estado ausente, no está con instituciones, no está haciendo nada. El gobierno de Duque es enemigo de la paz. Los altísimos niveles de corrupción que hemos visto en los últimos tiempos. Recordemos solamente los bonos de agua y lo que implica para los municipios que tienen que afrontar ahora esta pandemia sin agua y con unos deudas elevadísimas en las que quedaron por eso y por otros negocios de corrupción. Es decir, el abandono de las regiones enteras a su suerte. El Chocó y el Catatumbo están completamente abandonados a su suerte. No tienen ni agua potable, no tienen nada, no tienen autoridades que decidan mínimamente cómo invertir. Aparte de eso, bueno, ¿y cómo está la situación de salud? La ley 100 no ha hecho sino causar estragos. Miremos solamente el ejemplo de Salucop, Medimás, que no ha tenido, ante la indolencia de todos, del superintendente de salud, del gobierno, una corrupción ahí que se permitió, una indolencia absoluta. Las escenas de los noticieros, y hablamos de Caracol y RCN incluso, mostrando a los enfermos en el piso, en la calle, en todos lados, el paseo de la muerte. O sea, es una situación absolutamente grave. Y eso para no hablar de lo que hablaba Fabio ayer, la situación de la fuerza laboral, el peso del desempleo, el subempleo, la informalidad abierta u oculta, la decisión ahora de los empresarios de mandar a la gente a la casa en vacaciones forzadas o despedirlas. Esto no pasa solamente en Colombia, en toda América Latina se está viendo clarísimamente, 2.000, 3.000, 4.000, los mandan a la calle en los hoteles porque porque está la crisis y sin que las autoridades intervengan. En todo esto, pues claro, el desatino y la falta de liderazgo de Duque han sido notorias. La cuarentena finalmente la decretó, pero después de la iniciativa de gobernadores y alcaldes y sobre todo de la alcaldesa de Bogotá. Ahora, pero es una cuarentena que tiene 34 excepciones
o 34, bueno, sí, como se, 34 personas que pueden violar, 34 casos en que se puede violar, frente a 4 que tenía el simulacro de Bogotá. Entonces, prácticamente, es decir, no se ha tomado en serio el que uno ve en los noticieros. Ahora, uno ve mucha gente que sale despistada, pero la mayoría de la gente sale desesperada. Lo que pasó esta mañana en Suacha, lo que pasó ayer en la Plaza de Bolívar, en los centros de las ciudades y en todos lados, que la gente le prometen y le prometen y le prometen que va a haber ayuda para todos, pero es que la ayuda no espera, hay que comer todos los días y hay que resolver el tema de la gente que la están sacando porque no puede pagar el arriendo, los pagadiarios y bueno, todo ese desastre que vemos todos los días. ¿Qué ha hecho el gobierno? Nada que ver con lo que han hecho los países, ni siquiera los que se demoraron. Primero, ordenó el cierre de la frontera con Venezuela cuando todavía no había infectados en Venezuela y mantuvo abierto el aeropuerto, los aeropuertos, hasta donde nos vino el virus, obviamente, hasta muy tarde, hasta ayer, hasta antier. Entonces, absolutamente desacertado. ¿Cómo será desacertado que una persona que fue absolutamente desacertada, que es Pastrana, planteó hoy que se llegara a algún acuerdo con planteando que se llegara a algún acuerdo con el gobierno de Maduro, ¿no? Dejen de hablar de igualdad. A propósito, uno ve los noticieros en Venezuela, y no estoy hablando de Telesur, estoy hablando incluso de los canales donde la oposición tiene ahí como presencia, como, bueno, uno de esos canales, y están hablando con la oposición y están resolviendo la cosa con mucho más liderazgo de lo que se está haciendo aquí. Incluso hablo de los líderes de oposición que están manejando esto. El gobierno sigue insistiendo en priorizar los intereses de los grandes empresarios y de los banqueros, como, bueno, lo que dijimos, pero además la declaratoria de emergencia económica anunció unas medidas para los bancos y ahora vuelve otra vez. El decreto 44 es absolutamente nefasto, es decir, le entrega al sector privado y a los bancos el manejo de los recursos para la inversión que se necesita. ¿Cómo hará ese manejo? Obligar a la gente a que saque cuenta. Claro, eso no lo hacen gratis, eso ganan, la intermediación les permite ganar, y es decir, la prioridad es esa. ¿Qué debía hacer un gobierno que esté realmente, que tenga siquiera la actitud de estos gobiernos, digámoslo así, neoliberales, pero que responden a un interés, digamos, responden al momento, a la lógica del momento? La emergencia económica faculta a conseguir recursos, claramente, ¿sí? El tema de los recursos de las entidades territoriales, digamos, no está mal que se utilice y que se preste y se utilice para paliar la crisis. Lo que está mal es que lo manejen los bancos y se maneje centralizadamente sin atender las necesidades regionales. Pero hay otras formas. Se ha hablado de reducir la moratoria en la deuda externa, que ya lo han hecho algunos países, lo han anunciado algunos países. Se habla de invertir recursos enormes y de hacer, digamos que de alguna manera plantear una alianza entre distintos sectores que no sean los políticos corruptos que ponen al frente de todo, aunque ellos puedan participar también si se trata de que participen. Pero todo esto tiene que estar al frente de un interés de salvar al país, de salvar la situación de la mayoría de la población en el país frente al avance del virus y frente a la dificilísima condición social que se está viendo día tras día. Hoy fue el día que se anunció el cacerolazo, la jornada de protesta. Espero que haya salido, que haya tenido algún efecto. Hay que seguirlo haciendo. Sin la menor duda, toca seguir exigiéndole al gobierno que responda a las exigencias de la crisis frente a la prioridad del momento. El 25 de marzo y de aquí en adelante, la prioridad tiene que ser la defensa de la vida y de la salud de los colombianos por encima de cualquier otra consideración.
Bueno, yo termino aquí. Nuevamente me excuso por la intervención, por la interrupción, pero fue un juego de la tecnología. No sé si haya preguntas, comentarios. Sí, el cacerolazo tuvo la limitante que la gente tiene una prioridad en este momento que es sus condiciones de vida. O cuidándose o peleando por su supervivencia, como en como en algunas partes, ¿no? Mañana está la charla de Marcelo Torres, todos cordialmente invitados. Mm, un resumen de mi charla está en el artículo que ya les dije, en las dos orillas lo pueden encontrar, metiéndose en la página de las dos orillas. Y bueno, no sé qué más sería. Dejamos aquí la transmisión. Gracias a todos.